Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Yo no sé vosotros, pero entre estas cosas que suceden en el día a día, ¿no os pasa a veces que os aparecen números? Cuando digo aparecen es que los ves en algún sitio u otro y te llaman la atención. O simplemente estás, no sé, en una reunión y te vienen números al pensamiento y dices, ¿y esto por qué? O quizás tendríamos que decir, ¿para qué? Pues amigos y amigas, hoy tengo el placer de decir y el honor que tenemos uno de los expertos numerólogos, sí, numerólogos del mundo. Saludamos a Manuel Márquez. Manuel, bienvenido a Sapiens. Buenos días, Ferran, muchas gracias. Hoy, evidentemente que vamos a hablar de este misterio. ¿Qué hay detrás de los números? Y aprovechar y decir que, Manuel, acabas de sacar al público en general un trabajo de investigación muy interesante. Tu libro, titulado Tu propósito de vida eres tú. Caray, qué interesante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es un libro en el que está reflejado la investigación de muchos años para acceder a las claves de conquistar el propósito de vida, que al fin y al cabo es un poco quizá la razón fundamental de estar aquí dentro de este juego para experimentarnos y expresar nuestros talentos. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Porque no es que sea muy apasionado de las matemáticas, pero ya en la antigua Grecia o incluso ya en el antiguo Egipto utilizaban mucho los números, porque detrás de los números, no, podemos citar Pitágoras. Pitágoras, aparte, estuvo formado, si no recuerdo mal, en estas sociedades de conocimiento ya en Egipto, o sea, igual que Platón, y sabían que con los números había algo más que simplemente, pues, unas matemáticas aplicadas para algo, ¿no? Eso es, podríamos decir que Pitágoras es el padre de la numerología moderna. Tirando del hilo más atrás nos vamos a los egipcios, que es donde en realidad podemos decir que de donde sale todo, ¿no? Pero sí, Pitágoras fue un poco el que puso así en la luz que los números son paquetes de información, que el universo es vibración y que está conformado en base a patrones numéricos que nos están desvelando información constantemente, en todos los lados, en las matrículas de los coches, el número de portal o de casa en el que vivimos. Todos los números están arrojando información sobre nuestro proceso vital y cuando uno tiene las claves para poder acceder, podremos decir que está dialogando con el universo, ¿no? Porque si tuviéramos que definir la numerología, ¿cómo la definirías? Pues como una herramienta de autoconocimiento, como una forma de entrar en el disco duro que traemos con nosotros y poder encontrar los porqués, las claves, las respuestas a todo aquello que estamos queriendo o resolver o comprender o curar o identificar, ¿no? Entonces la numerología es una herramienta más para poder acceder a ese historial único y que nos permita vivir una vida con más conciencia y no tanto a través de ensayo y error o a través del sufrimiento, ¿no? Claro, esto que dices es muy interesante, ¿no? Porque dentro de la realización personal te puede aportar elementos de ayuda o autoayuda, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, ¿no? Oye, ¿quién soy? ¿Y qué pinto yo aquí y no estoy allí? ¿Y de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Estos son preguntas recurrentes que, bueno, cuando las vas, podríamos decir, dándole datos y metadatos, empiezas a entender mucho el porqué de tu existencia. A través de la numerología, ¿qué has llegado a descubrir, Manuel? Pues mira, yo lo he aplicado de manera fundamental a quién soy o quién somos, cuál es la identidad que hemos elegido expresar cuando entramos en esto que yo llamo el videojuego. Todos hemos elegido una identidad, pues mi identidad es la del numerólogo, que es la que yo elegí, la tuya es la del comunicador, la del otro es médico, ingeniero, cada uno eligió una identidad. Encontrar cuál es el propósito de vida exacto que la persona desea vivir y experimentar, y también encontré la energía, herramienta o vehículo que hace posible todo este proceso. Por eso fue cuando yo comprendí que nuestra vida está codificada en un patrón numérico de 3 dígitos, que son exactamente lo que acabo de decir: una identidad, un propósito de vida y una energía para poderlo llegar a conseguir. Yo lo he enfocado especialmente ahí. También se puede averiguar en los temas de salud, temas emocionales, entrar en la sombra, que es el origen del miedo,
Bueno, la verdad es que es una investigación muy amplia, aunque yo la he ido un poco más enfocando a la parte del desarrollo de los talentos. Qué interesante, cuéntanos, cuéntanos. Sí, pues es un poco eso. En realidad, una vez que la persona tiene un síntoma de algo que quiere resolver o comprender, el propósito de vida siempre es el faro, ¿no? Porque es lo que le da sentido a la existencia, es lo que vuelve nuestra vida trascendente, ¿no? Que vengamos a realizar unos talentos y que hagamos lo que nos hace felices a nivel profesional. Entonces, comprender qué hemos venido a hacer y quién somos, claro, a partir de ahí la relación con el mundo se produce desde un lugar de conciencia y no tanto de, como decía antes, de ensayo y error o de intentar encontrar respuestas a base de experiencias constantes y permanentes. La numerología es un atajo para ir directamente a comprender qué es lo que no está funcionando en nuestra vida, sea en el área que sea, da igual cualquiera de ellos, ¿no? Y por ejemplo, Manuel, cuando hablamos de numerología, estamos hablando de números y las personas que nos escuchan dicen, bueno, yo ponía un ejemplo, ¿no? Estos números que a veces ves, o un segundo te viene un flash, oye, ¿por qué aquel año me quedé estupefacto mirando el calendario 1973? Dices, y que aún lo retienes en la memoria, dices, ¿para qué? En una persona, por ejemplo, que nos esté escuchando, ¿cómo se compila todo esto? Es decir, oiga, con los datos que es, datos de cifras de, por ejemplo, de cumpleaños, de nacimiento, de santo, cuéntanos. Sí. Bueno, pues en realidad con nuestra fecha de nacimiento y nombre y apellidos, todo eso se decodifica en números, salen muchos números y de esos muchos números se acaba reduciendo a esa secuencia de 3 que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, claro, todo es numérico, pero el número no te está predestinando a nada. El número lo que te está es dando la información que tú necesitas comprender para poder desarrollar tus capacidades y potencialidades, ¿no? Entonces, luego todo lo que hay en el exterior es un campo de información porque todo es numérico. El universo es numérico, ¿no? Cuando yo investigaba que los números van del 1 al 9, ¿no? Y luego se pueden calcular de muchas maneras diferentes, yo entendí que lo que llamamos Dios en realidad es el cero, ¿no? Que es lo que luego también los árabes descubrieron en su momento, porque es como el recipiente y su propia simbología lo explica, ¿no? Ese círculo que es la nada que contiene el todo, ¿no? Entonces, a partir del cero se despliega un universo de posibilidades y es la fecha de nacimiento y nombre y apellidos donde está toda esa información encriptada. ¿Tú crees que... Esto me encanta, ¿eh? Este tema. ¿Tú crees que a través de los números se puede saber, pues no sé, los hechos venideros de la vida de una persona o incluso hechos más globales a nivel planetario, por ejemplo el planeta Tierra, a corto y medio plazo? ¿Es posible? Sí, absolutamente, porque el futuro siempre es una repetición del pasado. El futuro es el pasado actualizado. Entonces, la vida funciona en patrones de 9 años y entonces, a partir de los 9 años, todo lo que vivimos es repetición porque en los primeros 9 años está codificada toda la información de lo que será nuestra vida, da igual los años que vivamos. Entonces, es fascinante ver cómo lo que ocurrió cuando tenía 28 años, en micro ya ocurrió cuando tenía 10, ¿no? Entonces, si el futuro se descubre encontrando los patrones del pasado, porque, repito, están unidos, es decir, pasado, presente y futuro en realidad son una unidad, aunque nuestra mente lo ve de una manera secuencial, pero en realidad son un todo. Entonces, sí, este 2020 de la pandemia, que era un año universal 4, porque se suma todo y da 4, era el año de la construcción, o sea, ha sido un año donde ha habido que volver a construir el mundo, ¿no? Y entonces cada año está marcando los patrones de energía que se están moviendo a un nivel universal, sí. Qué interesante. Y por ejemplo, en la relación, por ejemplo, de parejas, ¿eh? Los números también hay
este factor, esta ecuación emocional? Sí, absolutamente. Si tú tienes una conciencia de cuáles son tus patrones numéricos y los de la pareja, no es tanto esta cosa de la compatibilidad, porque no va tanto por ahí, como con el hecho de comprender pues cuáles son sus sombras, quién es realmente, qué ha venido a hacer aquí, y eso permite comprender si los campos de frecuencia vibratorios son compatibles. Al final somos energía vibrando en frecuencias, ¿no? Entonces, las parejas funcionan cuando los campos de frecuencia son compatibles, pero es aplicable al trabajo o a una relación con un hijo o con una ciudad o con un país. Es decir, entonces tener esa información de cuál es el campo de frecuencia en el que se mueve algo externo nos permite averiguar qué tipo de relación podemos establecer con ese algo externo. Entonces, esta teoría de la sincronicidad la podríamos aplicar a los números, ¿no? A la numerología. Es decir, hay personas que te resuenan muy bien y prácticamente las acabas de conocer, y otras que también las acabas de conocer y te resuenan fatal. Y dices, ¿cómo puede ser? Que son personas normales, todo perfecto, todo correcto, todo normal. Y dices, ¿por qué me siento tan bien con una persona y con otra no me siento tan bien? Es que desprende esta energía algo que nos hace, ¿sabes? Como los polos de los imanes. Según como los pones te atraes y según como los pones, ¡pum!, te repulsan. Totalmente, porque o hay frecuencias compatibles o hay frecuencias disonantes. Entonces, como nosotros estamos emitiendo eso, a un nivel consciente o inconsciente, siempre estamos captando la frecuencia de la otra persona. Por eso, de una manera casi animal o instintiva o intuitiva, dependiendo cómo lo queramos ver, hay personas con las que nos sentimos atraídos desde el primer momento, hay personas con las que no tiene que ver con que sean ni mejores ni peores. En realidad es energía, y la energía son matemáticas. Entonces, no es personal que haya alguien con quien digas, es que no me gusta esa persona. Pero porque estáis en vibraciones diversas y son disonantes, entonces no coinciden, y está todo bien, no es un juicio ni a la otra persona ni a uno mismo. Simplemente las frecuencias no pueden conectarse, y eso nosotros lo vimos como esta persona no me cae bien, o decimos vulgarmente no me vibra, y es literalmente cuando decimos no me vibra, ¿no? Bueno, esto también sucede, Manuel, en lugares. Dices, entras en un sitio y dices, uy, qué buena vibra, ¿no? Puede ser una cafetería, o un restaurante, o no sé, o en un lugar, en una entrevista de trabajo. Y otras que dices, ¡buah! Oye, esto ya sé por qué me tengo que dar la vuelta. No me siento bien. Esto, por ejemplo, cuando buscas trabajo, ¿no? Y esto es un recurrente muy habitual ahora en estos tiempos, porque es acabas de estudiar y buscas trabajo o quieres un cambio. ¿Esto cómo lo podemos enfocar a nivel numerológico? Bueno, pues primero entendiendo dónde estamos nosotros. Es decir, el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Entonces, el trabajo, la pareja, la ciudad, hasta la cafetería, como tú comentabas, es un reflejo de nuestro campo de vibración. Entonces, si tenemos una conciencia de dónde estamos vibrando, eso nos permite comprender por qué está sucediendo lo que ocurre ahí fuera, ¿no? Si el campo de frecuencia vibratoria, por ejemplo, está muy relacionado con el patrón de víctima o con una identidad o unas líneas de pensamiento de víctima, pues todo lo que ocurre en el mundo exterior está reafirmando y reforzando esa percepción que uno tiene sobre sí mismo, desde la cual está emitiendo. Por eso, conocerse a uno mismo y saber quién somos y desde dónde emitimos, como si fuéramos un canal, que lo somos, nos permite entender por qué de repente aquel trabajo no funciona, o por qué las relaciones no terminan de tener una durabilidad en el tiempo, porque siempre son de 3 meses, de 4, de 5. Entonces la clave siempre está en la conciencia de uno mismo, en última instancia. Cuanto más te conoces, de manera más consciente vives tu vida y mejor se realiza en el mundo exterior las cosas que tú quieres que sucedan. Y por ejemplo, Manuel, no sé, dentro de los propósitos de vida, ¿no? Porque yo tengo clarísimo que no venimos aquí para nada. Todos tenemos un propósito de vida, uno o más. En este propósito de vida,
¿está codificado también por algún patrón matemático o por los números? Sí, sí, claro. Está dentro de esa secuencia numérica de 3 dígitos que te decía. Hay, en grosso, hay 81 tipos de propósito de vida diferentes y cada uno elegimos a través del cual nos queríamos expresar y queríamos experimentarnos, ¿no? Entonces, sí, a través de los números se detecta de manera exacta cuál es ese propósito que la persona ha venido a jugar, porque en realidad la conquista del propósito es jugar, no hay que llevarlo a un lugar trascendente desde un punto de vista que parezca inalcanzable o solo que se pueda acceder a partir de unos determinados niveles, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, todos hemos elegido un propósito en concreto. Solo hay un propósito, Ferran, podría parecer que hay varios, en realidad solo hay uno, siempre es el mismo, todo el rato es el mismo, aunque va cambiando de forma, claro, igual que nuestras células regeneran y nuestro cuerpo también va cambiando. No sé, me vienen al pensamiento preguntas. ¿Podría existir una medicina numerológica? Es decir, que a través de lo que tú, por ejemplo, practicas, puedas revertir una patología, una enfermedad, o si más no, incluso prevenirla. Absolutamente sí, porque la enfermedad siempre está reflejando que hay una parte de uno mismo que la persona rechaza y no acepta. Entonces, en este patrón numérico del que hablamos, se identifica perfectamente cuál es la parte de nosotros que no aceptamos, que no nos gusta, que rechazamos, que es lo que al rechazarla y juzgarla como mala la hemos convertido en lo que se llama sombra o lo que el psicoanalista Jung denominó sombra. Y entonces todas las enfermedades son la sombra, es decir, esa parte de nosotros que no aceptamos, irrumpiendo en el sistema pidiendo amor y aceptación. Entonces, cuando uno identifica qué parte de sí mismo rechaza y repudia, el órgano que está reflejando ese rechazo empieza a comportarse de una manera diferente, por supuesto, y es aplicable a cualquier ámbito, desde lo preventivo, como tú bien dices, a tengo un reuma, a tengo un no sé qué, y ¿esto por qué? Entonces, al final es una toma de conciencia lo que provoca la sanación, y los números lo que hacen es permitir esa toma de conciencia. Mira, ahora que dices esto, yo practico entre varios tipos de sanaciones una que es curioso, que cuando ves el resultado final no dejas de ver números plasmados en la espalda de la persona, ¿no? Que en principio parecen formas, pero cuando lo miras en perspectiva dices, uy, pero si son números, ¿no? Y la mano, literalmente, Manuel, y te doy mi palabra, que me va sola. No hago yo lo que quiero, sino ella lo que, no sé, hace lo que tal. Y cuando queda plasmado, dices, ostras, aparte de que es original y bonito, parece que son números. ¿Hasta qué punto estos números pueden protegernos, pueden sanarnos, pueden empoderarnos? Pues hasta el infinito. La clave está en entender el mensaje que da el número. El número es un paquete de información. Cuando uno accede a la información que el número te está queriendo hacer consciente, es donde se produce esa sanación o esa toma de conciencia que permite vivir una vida de una manera mucho más liviana o interesante o divertida. Pero claro, lo que yo te cuento con números es lo que un astrólogo te diría, si tú sabes que tienes un Venus en no sé dónde, pues al fin y al cabo todo el rato es lo mismo. El universo nos ha ofrecido infinitos canales de información para que cada uno conecte con aquel con el que resuena más, ¿no? Y si tú en ese proceso de sanación, desde tu ser, ves formas numéricas, es porque hay un código interno tuyo que entiende ese lenguaje o que comprende ese lenguaje. Entonces eso es muy interesante porque es como que tu propio inconsciente te está desvelando que tu relación con los números, y de ahí igual también esta conversación de hoy, es ancestral, ¿no? Y hay que ponerla en foco, ¿no? Sin lugar a dudas. Y por ejemplo, algo que en estos tiempos supongo que muchas personas se deben preguntar, ¿no? Bueno, el destino.
mi vida, ¿qué va a pasar, no? Nuestro destino está escrito en los números, Manuel. Sí, está escrito y lo hemos escrito nosotros. Eso, ¿Qué dices? O sea, no es azar, lo escribimos nosotros. Cuéntanos, cuéntanos. claro, claro. ¿No? O sea, el azar no existe como tal. O sea, todo es orden y todo tiene un porqué y todo tiene una causa. Es decir, en realidad hay dos variables, Ferran. O todo tiene una causa y tiene un porqué y estamos aquí por alguna razón y todo este chiringuito tiene un sentido o no. Y somos el resultado de genes, cromosomas, células, medio ambiente y colegios educativos, a los que nos han llevado, la familia, el árbol genealógico. Entonces, sí, claro, el destino, ¿hay un destino? Sí. ¿Quién lo ha escrito? Pues tú. ¿Quién lo va a escribir? Solo faltaba que alguien escribiera mi destino. Pues entonces habría una hoja de reclamaciones a disposición nuestra para decir no estoy de acuerdo con el destino que alguien eligió que yo tenía que vivir o experimentar. Entonces, sí existe el destino, pero lo escribimos nosotros, porque somos la causa y el efecto. Es decir, es un proceso totalmente endogámico, como decía, donde el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Entonces, tener conciencia de cuál es ese destino que elegimos y que escribimos para nosotros es muy genial, porque nos permite dirigirnos hacia él y realizar todas nuestras potencialidades, ¿no? Qué maravilla, qué interesante, Manuel, este tema. Mira que creo que no lo hemos tratado nunca. O si más no, hace años que no hablábamos del poder de los números, ¿no? De la numerología. Y por ejemplo, en tu libro, Tu propósito de vida eres tú, hay un capítulo que llama la atención, ¿no? Que lo has titulado La sombra. Uh-huh. Cuéntanos. Sí, la sombra es lo que comentábamos hace un momento. Sombra es todo aquello que la persona no acepta en sí misma porque lo ha juzgado como malo. Entonces, hay una parte de nuestra propia identidad que no aceptamos porque nuestra mente la ha etiquetado como mala, que puede ser o la violencia, o la sumisión, o la cobardía, o la docilidad, o la mentira, es decir, cualquiera de los elementos que están dentro de todos nosotros, y digamos energías que aplicamos a diario, constantemente, pues hay una de esas polaridades que nuestra mente ha juzgado como mala y la ha condenado al ostracismo, que es lo que luego acaba irrumpiendo en el sistema en forma de enfermedad, o de accidente, o de catástrofe. Es decir, es rechazar una parte de nosotros, nos parte y entonces nos convierte en seres incompletos. Entonces la sombra es esa parte que no aceptamos en nosotros. Y hay una forma muy concreta de reconocerla, para llevarlo a lo práctico, ¿no? Y que los oyentes puedan decir, vale, ¿yo cómo sé cuál es mi sombra? Mira, todo lo que no aceptamos en nosotros es lo que rechazamos en los demás, así de simple, y a la inversa también vale. Todo lo que juzgo en el otro es lo que juzgo en mí. Entonces el otro me hace de espejo para adquirir conciencia de que tengo una mala relación con una parte de mi identidad y que si no la reconozco, la acepto y la amo, pues seguirá creando desorden energético en mi interior. Esto cuadra mucho con lo que dices, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que siempre están criticando a los demás. Al fondo, ves el vacío que tienen, ¿no? Que buscan absorber la energía de esa generación, de esta crispación o de crítica, pero al fondo es que están enfermos. Sí, porque están combatiendo lo que no aceptan en ellos mismos. Entonces, Exactamente. claro, es una locura, claro. Es como lo que no acepto en mí, lo combato y lo intento erradicar. Y el nivel de rechazo que se tiene hacia esa parte determina lo furibundo que se vuelve uno cuando la ve fuera, ¿no? Y entonces es muy loco, porque en vez de reconocerse en el espejo y decir, eso es lo que a mí no me gusta de mí, lo que hago es quererlo aplastar y quererlo erradicar, cosa totalmente imposible porque lo que existe, existe. O sea, no va a dejar de existir porque a uno le parezca que no debería de estar aquí, ¿no? Y cuando hablamos de números, antes que hablas de causa y efecto, ¿no? ¿Los números qué son? ¿Son consecuencia o son causa? Son consecuencia. Los números son consecuencia. La causa somos nosotros. Los números lo que están es arrojando información. No condicionan nada.
la intención del número es ser un canal de información para la persona. Entonces los números son consecuencia y la causa somos nosotros. Entonces a través de la información que nos arrojan los números es donde podemos empezar a generar, como decía, una vida más consciente y evitando mucho más el sufrimiento o los tropiezos constantes o encontrando las respuestas que impiden que seamos plenos o felices, ¿no? Pero los números son una herramienta que el universo nos pone para poder conocernos mucho y mejor. ¿Por qué, por lo general, si ahora que hablamos de números, tendríamos que hablar de matemáticas? ¿Por qué las matemáticas, en términos generales, ojo, no hay que encender el ventilador y darle aquí el repartimiento a todo el mundo, pero ¿por qué gustan tan poco? ¿Qué tienen las matemáticas que gustan tan poco? O quizás es el docente que no sabe hacer gustar la asignatura. Pues porque se erradicó el componente mágico de la matemática. Si cualquiera te cuenta las matemáticas, incluyendo el factor mágico del orden tan perfecto que manifiestan, nos gustarían a todos. Por eso, cuando uno aplica la matemática con una visión mucho más holística y más global, es cuando empiezas a entender ¿qué es esto? ¿Qué es este universo? Si al final la matemática te la cuentan como si esto te lleva a esto y el otro te lleva a lo otro, dices, vale, pues fenomenal, pues me sirve para construir puentes. Pero claro, si no quiero construir puentes, las matemáticas no me interesan. Si se explicaran también desde esta perspectiva mágica, que no le quita rigor a la propia aritmética, entonces entraríamos a través de las matemáticas como una forma de conocimiento de cómo funciona el universo. Pero, claro, se ha llevado tanto al lado racionalista que se han convertido en una cosa aburrida, seria e incluso si estudiar algo relacionado, pues es que directamente nos borramos del mapa porque no nos interesa. Y, por ejemplo, en tu libro, Tu propósito de vida eres tú, hablas del apego, del desapego, de la aceptación. ¿Qué tiene que ver con los números exactamente? Bueno, los números te permiten entender que todo lo que nos genera sufrimiento es el apego al deseo. Es decir, lo que desequilibra nuestro sistema energético es el deseo cuando nos apegamos a él, no el deseo per se. Es decir, de hecho evolucionamos deseando. De hecho, el propósito de vida es lo que nos tenemos que atrever a desear. Entonces, los números permiten averiguar cuál es el tipo de deseo al que nos apegamos y cuál es la manera objetiva de vivir ese deseo de una manera libre y que no nos condicione y que no nos lleve a vivir experiencias indeseadas, ¿no? Entonces, en esa secuencia numérica de 3 dígitos que yo te decía, está codificado cuál es el deseo. El deseo y el propósito son la misma cosa. Esto tiene que quedar muy claro. Es decir, el propósito de vida es lo que deseamos conquistar, vivir y experimentar, ¿no? Y entonces, en el grado en el que nos apegamos a ese deseo de quiero vivir mi propósito a cualquier precio, eso genera una distorsión energética que crea sufrimiento y que nos convierte o en víctimas para conseguir ese propósito de vida deseado a cualquier precio o en verdugos. Es decir, el apego al deseo hace nacer las dos identidades que crean el sufrimiento en el mundo, que son el patrón mental del verdugo y el patrón mental de la víctima. Un padre de la ciencia moderna, que ya a finales del siglo XIX, y me refiero a Nikola Tesla, Manuel, hizo prodigios basados en números, fórmulas, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto? Y me viene al flash cuando Nikola Tesla decía, no, es que a mí me llega la información. Y dices, bueno, ¿cómo te llega? ¿A través de qué? Estos patrones que nos vienen, y seguro que si paráramos 30 segundos, o 15, mira, vamos a hacer la prueba. Amigos y amigas, no se corta la misión. Hacemos silencio. Muy bien. Estos números que ahora, por ejemplo, hemos visualizado a través de la mente, no de los ojos, pero a través de la mente, que seguro le ha llegado a nuestros miles de seguidores, amigos y amigas. ¿Qué puede ser esto? ¿Por qué aparece ahí?
¿Por qué vienen como si fueran aquellas letras de la película La Guerra de las Galaxias, pero al reverso? Sí, sí, sí. Bueno, porque nuestro inconsciente siempre nos está mostrando el camino, ¿no? Entonces los grandes, muchos de los grandes descubrimientos, o yo diría que la mayoría, vienen creados desde el inconsciente, desde ese lugar mágico, abstracto, el hemisferio derecho cerebral, que es fascinante, que es el que al final pone la pieza en su sitio, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos en esos estados de conciencia abiertos y expansivos, podemos acceder a un poco al disco duro universal, donde el universo nos sigue enviando información, porque al final, Ferran, se trata de información todo el rato. Y cuanto más te conoces, menos te temes, y cuanto más te conoces, más consciente se vuelve tu vida, ¿no? Entonces, cualquiera de estos ejercicios como el que acabamos de hacer nos permite acceder a canales de información que el hemisferio racional, que está pensando en hacer la compra o en pagar la letra del coche, pues lo impide y lo anula, ¿no? Qué interesante. Y por ejemplo, lo que sucede en el día a día, a nivel personal o incluso a nivel de país, lo que sucede, de alguna manera, somos responsables nosotros. No sé si me explico. Sí, digamos que todos tenemos una parte de responsabilidad de todo lo que está sucediendo fuera. Exactamente, va por ahí. Sí, 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 te he entendido. O por activa o por pasiva, Ferran, claro. No nos podemos disociar de, no, es que yo no tengo nada que ver con lo que está pasando no sé dónde o con lo que está haciendo ese señor que es un tirano. No, lo único que cambia es el grado de relación que tienes con esa experiencia exterior, ¿no? Pero si no nos hacemos responsables de que en alguna medida eso está en nosotros, entonces estamos poniendo la responsabilidad fuera y es, a mí que me cuentas, yo no tengo nada que ver con eso y solo nos hacemos cargo de la realidad que consideramos lógica u objetiva, ¿no? Pero en realidad no, el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior y hacernos responsables de que siempre una parte de eso nos corresponde, a mí me parece muy importante porque nos permite entender la vida como una unidad, que es lo que en esencia es, en vez de vivir en una separación donde lo de fuera y lo de dentro aparentan ir por separado, ¿no? Somos un poco víctimas o verdugos de lo que sucede, a tenor de lo que estamos tratando ahora, ¿no? Porque todos recordamos, y esto es un tema de conversa que ha salido muchas veces, yo lo recuerdo incluso en radio, de decir, oye, aquí tiene que pasar algo muy gordo, porque si no, la existencia del planeta, la vida que hay encima, y aquí nos ponemos todos, nos la cargamos en poco tiempo. Y aquí tiene que pasar algo. Oye, y al poco tiempo, a los años, sucede lo que hemos vivido y estamos viviendo a nivel planetario. Me pregunto yo si somos cómplices de alguna manera de esta generación de pensamientos que ha desbocado, pues bueno, en algo muy extraño. Todo hay que decirlo. Sí, evidentemente, si estuviéramos en una conciencia superior, no necesitaríamos esta experiencia tan dura como está resultando esta pandemia mundial para despertar. Entonces, no hemos sabido despertar a través de canales amables o de canales que exentos de sufrimiento. Entonces, esta pandemia es un coscorrón a cada uno de nosotros, cada uno en distinto grado, dependiendo de su grado de conciencia, pero absolutamente sí. Es un gran tirón de orejas hay que cambiar los paradigmas internos porque esto no funciona en muchos niveles, no funciona a nivel climático, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, es decir, no funciona. Hay demasiado sufrimiento en general, en todos los lados. Entonces, esta pandemia, yo lo he visto de primera mano, a través de las personas con las que trabajo, cómo han generado, y yo creo que todos, ¿no? Todos conocemos, pues aquel se separó, el otro dejó el trabajo, aquel por fin se curó, o el otro se enfermó porque ya venía ahí medio tal y ya la enfermedad apareció. Es decir, sí, es un gran espejo
de que no estamos haciendo las cosas desde la conciencia, por lo tanto la forma de evolucionar de momento parece ser que es a través de sufrir, y el sufrimiento nos crea ese despertar, pero sí, no nos sale hacerlo desde el lado amable, por lo visto. Vamos a comentar algo de actualidad, Manuel, a ver qué opinas y si puede tener incluso alguna relación con lo que estamos tratando hoy de los números. Porque al fin y al cabo, si todos números, todos son secuencias. Y si son secuencias, bueno, me hace hablar del ácido desoxirribonucleico, ¿no? El famoso ADN. Y hace nada, muy pocos días, vimos una imagen en este conflicto que hay internacional entre Rusia, Occidente, Ucrania, tú sí, tú yo, el otro tampoco. Y vimos algo muy inusual, ¿no? Esa mesa tan larga, que incluso lo comentamos aquí en Sabien, con Vladimir Putin a una punta y Emmanuel Macron en la otra. Y dices, pero ¿por qué esa distancia? Oye, pero ¿qué es este poco acercamiento, no? Y se ponía en contexto y se barajaban muchas opiniones. A día de hoy sabemos, y es noticia, de que esa distancia pues está hecha con ciencia, porque el señor Macron se negó a hacer una PCR porque parece ser que sus servicios de inteligencia le desaconsejaron porque podía quedar, pues bueno, el servicio de espionaje o científico espionaje ruso, su ADN. Y me pregunto yo, ¿qué puede pasar a nivel numerológico? Y no sé si sé explicarlo, a nivel numerológico, con las secuencias de ADN, que te lo tenga o no, pues un país con unos fines X. ¿Pillas, Manuel, un poco la pregunta? Sí, yo en realidad podríamos decir que, claro, evidentemente todo tiene un ADN, pero el ADN es un patrón de información. Exacto, voy por aquí. La información, ¿no? Que siempre se ha dicho que es poder. Absolutamente. Y creo que ahora está mucho más de manifiesto a través de cómo funciona todo, ¿no? Los algoritmos de Internet, ¿no? Que casi predicen ya nuestros gustos o lo que vamos a comprar dentro de una semana viendo las páginas en las que nos estamos metiendo. Sí, ahora ya todo siempre fue información, porque el universo está diseñado así desde el inicio, pero ahora hay una conciencia del poder de la información, yo diría que superior a esa frase tipo de la información es poder, que evidentemente siempre se supo eso, ¿no? Entonces, claro, es que ahora todo funciona, estamos en la era digital y todo funciona a través de información. Entonces, en efecto, si tienen el ADN de una persona, es que pueden predecir directamente el futuro, ¿no? Claro. Exactamente, es lo que quería llegar, ¿eh? Tú teniendo ADN por ejemplo, pues en este caso, vamos a poner este ejemplo, que se consiga, puedes tener ADN, puedes descodificar y puedes incluso avanzarte a decisiones de la otra persona solo teniendo su ADN. Desde mi técnica te diría, una vez conocido su patrón numérico, tiene su ADN en este orden. Conozco el patrón numérico de Macron y ahí tengo todo. Y ahí sé sus filias, sus fobias, sus carencias, sus miedos, sus resistencias, sus apegos, sus deseos. Ahí está codificado todo. Yo lo haría desde un lugar numérico y un científico te diría, bueno, pues como tiene esa hélice, pues este señor tiene más tendencia a tener hepatitis. Pero estaríamos hablando de lo mismo. Estaremos hablando de acceder al campo de información que está codificado o en el patrón numérico de 3 dígitos o en su ADN, ¿no? Que es otra forma de llegar al mismo lugar, que es extraer información de la persona. Bueno, lo sabemos, los que leemos, los que investigamos, los que estamos en el campo de la neodivulgación, pero de hace años que hay los captadores de ADN. Y en eventos diplomáticos de alto nivel, en reuniones de negocios muy, muy sutiles, hay los captadores de ADN que, de forma muy sutil, pues
tienen en las yemas de los dedos una especie como de gelatina pegajosa, como si fuera un poco de celo, y cuando se saludan, cuando se tocan el hombro, lo que hacen es coger pelo de aquel diplomático, de aquel científico, de aquella persona, para no se sabe qué. Y eso incluso Wikileaks tenía información al respecto. Qué miedo, ¿no? Que se utilice esto para saber, para predecir acciones venideras a nivel geopolítico, como por ejemplo. Sí, Manuel. Hola. Sí, sí, sí. Sí, claro, imagínate, ¿no? Al final es de lo que estamos hablando. Es que todo es información. Es que el universo es energía cargada de información. Entonces estamos entrando realmente en la médula de cómo funciona este videojuego. Y es que si tienes la información, lo tienes todo. Por eso es tan importante acceder a la información, porque la conciencia evoluciona con la información. En este caso aplicado para, como tú dices, vete a saber qué fines, ¿no? Y con qué intenciones. Pero si apartamos y nos quedamos en lo esencial, lo fascinante es ver que para hacer el bien o para hacer el mal se necesita información. Y todo surge de la información. Y para mí eso es fascinante, claro. Y entender eso nos permite relacionarnos con el mundo desde un lugar realmente interesante, ¿no? Porque la información te hace consciente. Y si tienes una conciencia más despierta, las cosas van a funcionar mucho mejor. Claro. Y por ejemplo, es que este tema es fascinante, ¿eh? Sí. Y vamos a hablar de las abejas. Si la abeja reina, mientras está en la colmena, envía su vibración, y todas obreras están trabajando, y esto es un experimento que se ha demostrado, no me invento nada. Bien, coges la abeja reina y la pones a 100 metros. Las abejas siguen trabajando, produciendo su miel, cuidando las larvitas, tal. La pones a 10 kilómetros y siguen trabajando, pero si tú matas a la... que esto se hizo el experimento, yo no estaba, por favor, a la reina, y no envía su energía, su frecuencia y su vibración a la colmena se desorganiza y entra en caos. Y esto explicaría a nivel, porque nuestro ADN funciona por patrones de números también, y por frecuencia, energía y vibración. Imagínate que te tengan tu ADN, te pueden incluso manipular, enfermar a distancia. ¿Qué opinas? Sí, absolutamente, porque a niveles nucleares o a niveles cuánticos, como explica la física cuántica, es que todo está conectado. Es que no la sensación de separación es una ilusión. Entonces, igual que existe la sanación a distancia, porque todo está conectado, pasa igual. Es decir, con los elementos o herramientas adecuadas se puede utilizar de una manera muy perversa la energía, la información y la vibración. Absolutamente sí. Es decir, a esos niveles tan sutiles que prácticamente son subatómicos realmente, ¿no? Pero sí, radicalmente sí. De momento nos están manipulando con los algoritmos y con la información y con las noticias que recibimos y cómo nos sesgan, ¿no? La información que recibimos. Por eso yo hablo en el libro, en un capítulo de la figura del observador, que es el que permite salir de esos sesgos que los malvados pretenden que sea nuestra realidad objetiva, ¿no? Entonces observar nos permite salir de esa celda de realidades elegidas por terceros, ¿no? Y nos permiten acceder a las realidades que nosotros seamos capaces de observar y elegir. Me haces pensar, y a raíz de tu libro, de que de alguna manera, cuando lo vemos, sobre todo hay que estar informado y documentado, ¿no? Y todo lo que se lee, todo hay que contrastarlo también. No la primera opinión o el primer argumento tiene por qué ser cierto, faltaría más. Pero somos
aquello que dicen muchas personas, oye, pero ¿qué tiene que pasar para que la gente despierte? ¿Qué tiene que pasar? ¿Somos responsables o somos culpables de todo lo que está sucediendo? No, somos responsables, que no culpables, porque la culpa es una emoción que es consecuencia de un juicio. Entonces, cuando no hay juicio interno, que no debería haberlo, y lo hay, pero no debería haberlo porque es una forma de hacerse daño a uno mismo o a los demás, entonces lo que conectamos es con algo mucho más sano, que es la responsabilidad. Entonces, sí, claro que somos responsables, es decir, pero en nuestra vida diaria, en micro y en la extensión que es el macro. Entonces, solo cuando somos conscientes de que somos los responsables y los creadores de la realidad exterior es cuando podemos realmente hacernos con las riendas de nuestra vida. Poner el poder en los demás nos convierte en víctimas, porque nos podemos quejar de todo, de los gobiernos, del orden mundial, de que sube la gasolina, que es cierto y que está pasando, pero uno puede utilizar ese acontecimiento para crecer por dentro y despertar, o para quejarse y combatir algo que en principio no va a poder resolver. Entonces, sí, somos responsables porque el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. De alguna manera ya lo decía John Fitzgerald Kennedy, ¿no? JFK decía, no esperes que tu país haga algo por ti, haz tú algo por tu país, ¿no? Una cosita, y para finalizar, nos queda nada, 30 segundos. ¿De dónde le viene a Manuel Márquez toda esta pasión, todos estos años de investigación sobre la numerología? ¿Dónde hay el chispazo? Pues el chispazo es... A mí siempre me gustó todo este mundo, evidentemente, todo este mundo de las respuestas, de la búsqueda de los porqués. Y entonces un día alguien me recomendó un libro de numerología. Yo no conocía esto muy joven cuando esto sucedió y me fascinó. O sea, y entendí que era un lenguaje que yo podía comprender. Y entonces luego me di cuenta investigando de que tenía la capacidad de encontrar patrones en los números, y que a través de los números yo entraba en ese idioma y podía extraer información, ¿no? Entonces fue un flechazo, porque ese libro me cambió la vida para siempre, porque a partir de ahí me reconocí en la capacidad de investigar patrones y de aplicarlos a la vida diaria propia y de las personas. Pues desde Sapiens recomendamos, aparte que nos escuchen, incluso si quieren diferido, porque a veces, yo lo entiendo, decimos tantas cosas que hay que reescuchar, ¿no? Es como aquella película que dices, oye, cómo me ha gustado, pero tengo que volverla a ver. La lectura de Tu propósito de vida eres tú, si no recuerdo mal, Manuel, por la editorial Vergara, ¿es así? Eso es, Vergara, sí, correcto. Muy bien, pues Manuel, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Un placer y un honor. Sí, Ferran, ha sido un placer para mí igual, un gusto, y nada, que vaya todo muy bien y te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Y amigos y amigas, hoy me despido diciendo, pues quizás aquellas palabras que dijo San Agustín de Hippo, rondaba más o menos el año 400 de nuestra era, que decía, y ojo, memorizadlo porque vale la pena, decía, los números son el lenguaje universal ofrecido por la deidad a los humanos como confirmación de la verdad. Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.